Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos como siempre desde esta hora bien temprano en la primera emisión del noticiero de Televen. Estamos asumiendo nuestra responsabilidad informativa y nuestro compromiso con ustedes para llevarles y presentarles las informaciones de mayor relieve en lo nacional y lo internacional. Es importante además agradecerles la audiencia y adicionalmente la participación que tienen a diario a través de la red social Instagram, cuya dirección vamos a presentar de seguidas. Pueden intervenir desde este mismo momento y comenzamos entonces a recibir sus mensajes y también esas denuncias sobre servicios públicos. Entonces, la dirección, @el_noticiero Televen. Hay un importante acopio de informaciones y comenzaremos entonces a presentar el resumen, luego la significativa lectura y presentación de los titulares y los respectivos segmentos que tenemos para todos ustedes en la primera emisión del noticiero de Televen, pendientes con el tiempo que sigue bajando un poquito la temperatura y también, bueno, ese resumen que al final de la primera parte ofrecemos a todos ustedes sobre esos mensajes que nos envían a través de la red social Instagram. Bueno, comencemos entonces a transitar nuestro sendero informativo. Bueno, comencemos con una información importante, ¿no? Se genera un nivel apreciable de expectativas. Finalmente se siguen ofreciendo informaciones, favorables para las personas detenidas y en este caso el gobierno anunció la excarcelación con medidas cautelares de 103 personas vinculadas pues a los momentos de agitación que se vivieron post 28 de julio. Estas personas, este número de personas, se suma a las 225 que ya comenzaban a ser liberadas, excarceladas también con medidas cautelares hacia finales del mes de noviembre. Son entonces 328 en total. Sigue generándose un nivel de interés, gran angustia en las familias, preocupación y por supuesto la petición de que por la cercanía de la Navidad y el Año Nuevo puedan ser liberadas otras personas. Hay un grupo bien apreciable de adolescentes, también algunas mujeres que fueron excarceladas de acuerdo a la información que ofreció el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, pero también ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en el día de ayer. Se espera que en las próximas horas haya alguna información adicional. También, pues, se espera, en este caso los familiares, que sean liberadas pues otras personas, sobre todo estos muchachos que están viviendo niveles de angustia por, bueno, la agitación, repito, que se generó posteriormente al conocerse los resultados del 28 de julio. Bueno, eso es importante destacarlo. Seguimos. Por otra parte, ayer cierran en términos generales las sesiones por este periodo de la Asamblea Nacional. Se hizo un balance, lo hizo su presidente Jorge Rodríguez, quien anunció que todo está preparado para el 10 de enero, para la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de la República, escogido de acuerdo a su criterio por el voto popular que registró el Consejo Nacional Electoral en los números, que ha provocado todo un debate y toda una controversia que bien se conoce y que, bueno, sigue agitando y encrespando las aguas políticas de este país. Entonces, 10 de enero, todo preparado, según Jorge Rodríguez, para la juramentación de Nicolás Maduro, para el próximo periodo presidencial, que culmina en el año 2030. Bueno, seguimos. Ayer el ministro de Interior y Justicia hizo unas muy serias acusaciones contra actores políticos nacionales e internacionales de cara a lo que será el momento del 10 de enero, el episodio de juramentación de Nicolás Maduro. Acusaba entonces a factores políticos de la oposición venezolana de estar vinculados junto con actores internacionales al propósito de desestabilizar, de crear actos terroristas, de colocar posiblemente bombas, de atacar estaciones del metro de Caracas. Y en este sentido, pues allí dejó eso marcado y esto probablemente pues haga que se refuerce la seguridad para esa fecha del 10 de enero que está generando tanta expectativa.
Ayer, por cierto, volvieron a consultar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, si iba a asistir. No dio pistas y dijo que en su momento él determinará o decidirá si viene a la juramentación de Maduro o no, que ha provocado pues una gran controversia internacional en este sentido. Lo cierto es que están esas acusaciones. Es posible que el Ministerio Público añada algunos otros elementos alrededor de esta acusación tan grave, tan seria que hizo pues el ministro de Interior y Justicia, quien además es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, vamos con el tema migración. Fíjense lo importante, ¿no? La diáspora, aparte de esos episodios muy desagradables donde aparecen venezolanos y venezolanas implicados en hechos realmente lamentables, pero tiene un lado positivo que es el grueso de lo que significa la migración, porque hay un aporte económico a la actividad de muchos países, hay un aporte significativo a la actividad fiscal y tributaria de otros países, y también hay una actividad que genera el talento venezolano que se ha marchado del país en búsqueda de nuevas o mejores condiciones socioeconómicas. En este sentido, la Organización Internacional de Migraciones revelaba ayer que el aporte en tributos y en contribución fiscal de los venezolanos que viven en el Perú es bien significativo. En este año, o lo que resta, también habrá que cuantificarlo, pero en este año 2024, ese aporte ha sido de 534 millones de dólares. Es el aporte de esa diáspora venezolana que hace vida en Perú, con su trabajo, con su esfuerzo, con su perseverancia, y además, bueno, legalmente ordenada, y bueno, una parte de ella también trabaja en la economía informal. Pero es interesante, ¿no? Porque en el mundo, históricamente se registra así, las diásporas dejan en su mayoría elementos favorables y positivos en los países donde se ubican y residen. Seguimos, retornamos a Venezuela porque ayer pues se instaló un foro mundial sobre zonas económicas especiales. La figura que instaló formalmente este evento fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Habló, bueno, de las medidas coercitivas unilaterales que se han tomado internacionalmente y acusó en forma directa y consistente a los Estados Unidos de ser responsable de esas medidas que procuran, según su punto de vista, desestabilizar la economía venezolana. Asfixiar a la economía venezolana. Era lo que decía ante los delegados que asisten a este foro mundial, como decía antes, de zonas económicas especiales. Así que, bueno, se desarrollará en el día de hoy y seguramente se conocerán otros detalles. Ayer también el gobierno señalaba, eso tiene que ver con la detención del alcalde de Cabimas, Nabil Malouf, junto con otros funcionarios de esa alcaldía en el estado Zulia. Bueno, concretamente Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, acusó al alcalde de Cabimas de ser un extorsionador, de pedir dinero a los empresarios de la zona, de la costa oriental del lago de Maracaibo. Sin embargo, factores de la política señalan que hay otro propósito con su detención, que hay otras razones que no necesariamente tienen que ver con las acusaciones que se realizan, pero en la formalidad se conoció ayer entonces, y por eso lo detienen junto con otros funcionarios, de ser una persona pues que estaría presuntamente realizando o habría realizado hechos irregulares. Ya veremos qué información adicional se conoce en los próximos días en este sentido. Bueno, vamos con temas internacionales. Lo primero que vamos a destacar es que Donald Trump, esto es muy emblemático, ¿no?, se convierte en el personaje del año para la revista Time. Y a propósito de ello, ofrece una entrevista muy ilustrativa que de alguna manera pues permite visualizar cuáles van a ser sus primeros pasos. Por ejemplo, al referirse a la situación de Ucrania, dijo que están en desacuerdo con que se estén utilizando misiles estadounidenses para bombardear zonas del sur de Rusia. En ese sentido, lo más probable es que suspenda, pues de alguna manera, la entrega de estos misiles al gobierno de Ucrania.
Por cierto que ayer el gobierno de Biden aprobó una nueva ayuda de $500 millones para darle soporte y sostén a Ucrania en su enfrentamiento armado con Rusia. Pero retornando a lo que fue la entrevista, también hizo referencia a la situación del Medio Oriente, al tema de los migrantes. Firmemente va a actuar y comenzará a deportar. Según él, serán millones los que se irán. Insistió en el tema de que los estadounidenses que sean hijos de ilegales también deben marcharse. Esto ha provocado todo un revuelo en los Estados Unidos porque son personas, ¿verdad?, que han nacido en territorio de los Estados Unidos. Bueno, y otros temas que también desarrolló Trump en esa entrevista para la revista Time. Mientras tanto, en Brasil, ya pues superada la situación de salud del presidente Lula da Silva, ayer el equipo médico que hizo una segunda pero menos invasiva intervención o procedimiento quirúrgico dijo que Lula estaba pues muy bien, en muy buenas condiciones para seguir en el ejercicio de la presidencia brasileña. Hubo una gran inquietud, hubo un gran temor por lo que pudiera pasar. Eso viene a propósito de la caída que tuvo Lula da Silva en el mes de octubre. Pero bueno, de acuerdo, repito, al equipo médico, ya está en buenas condiciones. Nos vamos otra vez a los Estados Unidos, porque un episodio bien interesante de conmutación de penas. 1.500 personas van a ser favorecidas. Conmutación y reducción de penas, de acuerdo a la decisión del gobierno de Joe Biden antes de marcharse y entregar el poder el 20 de enero, cuando se juramenta Donald Trump. Y también, pues, 39 personas, adicionalmente a las 1.500, se ven favorecidas por Trump, en este caso, pues, así como pasó con su hijo Hunter Biden. Se ven favorecidas sencillamente y se liberan de cualquier tipo de responsabilidad de carácter penal por decisión presidencial. Vamos con el tema de Siria, ¿no? Bueno, hay inquietud y hay preocupación por el retorno de las personas y las minas que están en el territorio sirio sembrada por rebeldes y antes también el ejército de Bashar al-Assad, quien fue derrocado, pues como bien se conoce y hemos informado desde la semana pasada. Pero también en Naciones Unidas se registra una gran preocupación por el tema del enfrentamiento en Gaza. Y ayer la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó de manera contundente que se detenga pues la guerra y que se establezca un alto al fuego. Ya se verá qué piensa o qué dice o qué expresa el gobierno israelí en este sentido. Por supuesto no parece estar de acuerdo. Ellos dicen que tienen que limpiar la zona y acabar definitivamente con el grupo fundamentalista Hamas, a quien acusa de ser un grupo terrorista responsable de muertes de muchos israelíes. Bueno, vamos un poquito con el deporte, ¿no? Bueno, vuelta atrás, se despejaron las dudas. No se va Osvaldo Guillén como manager de los Tiburones de La Guaira. Él había sido despedido por el gerente general Alberto Díaz y en este sentido el propietario de los Tiburones de La Guaira recibió información adicional, se reunió con Osvaldo Guillén y Osvaldo Guillén pues se queda hasta el final de la temporada con los Tiburones de La Guaira y ya sabrá si en el futuro pues puede seguir como manager de los Tiburones. Él dijo, Guillén, a través de una declaración pública, que tenía un compromiso con los Tiburones, pero bueno, hubo problemas con el anterior gerente general, quien fue separado de su cargo, quien fue despedido y sigue Guillén entonces. Ayer, por cierto, los Tiburones perdieron en el juego que realizaron en el estadio de Macuto. 12 carreras por 4, creo que fue el score. Así que bueno, ese retorno de Guillén no fue el más favorable, pero al final de cuentas está allí. Bueno, presentaremos por supuesto resultados del resto de la jornada del béisbol profesional venezolano, la tabla de posiciones y algunas otras informaciones vinculadas, por ejemplo, con el fútbol internacional. Hubo partidos de la UEFA Europa League y de Conference League, que son, digamos, torneos que se celebran en Europa con equipos, pues, de ese continente. Bueno, y pendientes, ¿no?, también de lo que será el próximo Mundial de Fútbol 2030.